Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos muy felices porque cumplimos nuestra quinta sesión de aulas abiertas de investigación. Hoy, al igual que en las anteriores sesiones, con unos profesores, expertos, investigadores invitados de lujo que nos van a enseñar, nos van a orientar frente a una temática muy interesante. Hoy nuestra sesión se denomina Enfoques de Investigación Educativa. La idea de esta sesión es que al finalizar los estudiantes y participantes comprendan las orientaciones y paradigmas que se han planteado en investigación en educación y su traducción en tipos de investigación y estrategias metodológicas más usuales para este proceso. Así que hoy tenemos una sesión maravillosa. Quisiera que por favor no olviden, recuerden que las asistencias significan para los estudiantes interesados obtener créditos, 4 asistencias a 4 sesiones de aulas, un crédito, 8 asistencias son 2 créditos y 12 asistencias son 3 créditos. Al igual, no olviden que finalizando la sesión vamos a pasar nuestro listado, nuestro enlace de asistencia para que se registren allí y así sea posible llevar esa trazabilidad que a ustedes les interesa mucho para ese proceso de los créditos. No olviden estar también muy atentos y no olviden que pues tendremos más sesiones de aulas abiertas, así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida hoy al profesor Nicolás Arias, al profesor Jaime Castro, quienes hoy nos aportarán de todo su conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias. Adelante. Muy buenas tardes a todas las personas, tardes y noches a todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy en esta sesión de aulas abiertas, que cual agradezco la invitación también a la profesora María del Pilar, profesora Doriluz y a quienes organizan el espacio, donde hablaremos, como lo anunciaron allí, del tema de enfoques y de temas de investigación en educación. Y para eso, pues comienzo poco presentándome. En este caso, en mi rol, yo soy profesor en el Politécnico Gran Colombiano e investigador. También soy líder de investigación de la Escuela de Educación, donde también soy profesor en los programas de maestría en innovación educativa y las 2 licenciaturas en ciencias sociales y educación infantil. Entonces, con eso arrancamos en la temática nuestra del día de hoy, que básicamente pues abarca ese tema que habíamos anunciado de los enfoques de investigación educativa. Estaremos junto conmigo, quien les habla, Nicolás Arias, también el profesor Jaime Castro Martínez, que también hará en algunos momentos unas intervenciones y comentarios, además también de un trabajo reflexivo al final, que también pues observaremos allí con cierta atención. Entonces, ambos pertenecemos, somos profesores vinculados a la Escuela de Educación e Innovación. Em, Primero que todo, haciendo también caso de la invitación y la felicitación que hacía la profesora María del Pilar, comenzamos un poco, comenzar en nuestro ejercicio planteando en dónde nos ubicamos en este ciclo de presentaciones que veníamos haciendo de aulas abiertas. Y entonces nosotros notábamos que básicamente veníamos hablando primero comenzamos hablando de problemas referidos a los asuntos de interés, ubicar los asuntos de interés que lo que nos interesa estudiar. Por otra parte, pues, también se trabajaron temas relativos a queries o ecuaciones de búsqueda que básicamente nos sirven para comenzar a ubicar ese campo o asunto de interés dentro de las estrategias de búsqueda de información. Las mismas estrategias de búsqueda fueron otro tema, pues allí a partir de eso, y que básicamente nos da razón del conocimiento acumulado que hay allí sobre ese tema de interés que comenzamos a indagar y llegamos finalmente al tema, o en las últimas, la sesión anterior, los temas de base de datos, que básicamente dentro de ese contexto de las estrategias, las búsquedas,
son una herramienta muy útil para encontrar esa información que queremos cuando estamos aproximándonos a desarrollar un determinado tema de investigación. Todo esto obedece a una lógica que es una lógica donde la investigación la estamos entendiendo como una relación entre esas realidades observadas que nos inquietan, que nos plantean preguntas, y el conocimiento acumulado, el conocimiento que han hecho a través de otras investigaciones anteriores y de otros trabajos anteriores. Entonces, esa investigación de la que hablamos trata de articular esas dos cosas, esas inquietudes sobre el mundo observado allá afuera y el conocimiento acumulado a través de trabajos previos y otras investigaciones que se hicieron antes en torno a esos temas o que se pueden relacionar con esas realidades observadas. Em, entonces, para llegar a ello, nosotros planteamos que eh, pues básicamente nos comenzamos a aproximar a esas investigaciones allí que tienen esa relación entre eso que observamos en el mundo y eso que se ha investigado antes. Básicamente, teniendo en cuenta que esas investigaciones tienen en algunos casos unas características que pueden estar presentes en cualquier proceso de investigación. Por eso hablamos de esas características como universales. Universales, pues atendiendo a que presumimos que pueden estar presentes en cualquier proceso de investigación. Es algo, sería como definitorio de esos procesos de investigación más allá de sus particularidades. Y por otra parte, están otro tipo de características. Y esas otras características son particularidades de cada tipo de investigación según sus tradiciones, sus áreas, las distintas formas de trabajo que hay en distintas tradiciones, en distintas disciplinas o en distintos campos de conocimiento. Entonces, esas características serían las características que, al contrario de las universales, pues sí ya dependen de esas variaciones y entonces en ese caso hablamos de características particulares. Entonces particulares porque justamente varían o cambian según se cambie de campos de conocimiento, de distintas formas de trabajar. Entonces, básicamente lo que en síntesis lo que planteamos ahí es que las investigaciones tienen unas características universales o comunes a casi cualquier proceso de investigación y por otro lado, unas características particulares, son las características propias de esa área donde se ubica, de ese campo donde se ubica y de la forma que se ha comenzado a desarrollar la investigación dentro de esos campos o áreas particulares. Entonces, eso es como una primera ubicación de que, digamos, planteando de entrada que entendemos las dos cosas, es decir, entendemos que las investigaciones tienen las dos características, es decir, características universales y particulares. Entre las características que de pronto consideramos universales, hay varias, pero que básicamente consideramos que pueden entenderse como dos grandes características. Una que es el establecerse con base en preguntas y la otra que es el hablar del mundo en manera conceptual y delimitada. Esas son como las dos grandes características universales. Cuando se dice que es con base en preguntas, quiere decir que fundamentalmente una investigación se hace respondiendo a preguntas o a una pregunta o a una gran meta básica de algo que se quiere indagar. Pero lo que tiene de característico es que es una pregunta que implica o que de alguna manera nos lleva a que hagamos una forma de trabajar para poderla responder, es decir, realicemos un método para indagar, que es lo que serviría allí como de prueba para esas respuestas a lo que se pregunta. Y por otra parte, esa pregunta no viene de cualquier parte, no es algo que se ocurra simplemente, sino que viene de un sustento. Y ese sustento generalmente proviene de unos conceptos y también de otras investigaciones previas, es decir, un contexto empírico en ese caso. Y ese sustento, es decir, de investigaciones previas y de conceptos,
ayudan a darle el sentido a la pregunta, es decir, es el que nos plantea por qué nos preguntamos eso. Y ya, o sea, es como el hacia atrás de la pregunta, y el hacia adelante entonces es ya cuando definimos unos procedimientos, condiciones particulares para tratar de responder a esa pregunta y dar pruebas allí en favor acerca de posibles respuestas a esa pregunta, que es lo que ya sería como el método o forma de llegar a una prueba en relación con esa pregunta. Entonces, eso consideramos que es una característica, como decíamos allí, universal o que puede ser definitoria de casi cualquier proceso de investigación. Por otra parte, otra de esas características universales es que los contextos, en campos como los nuestros, que tienen que ver con contextos científicos o académicos, generalmente nos referimos a unas ciertas nociones o ideas que nos sirven para organizar el mundo e incluso también para delimitar, decir que esto pertenece a lo que vamos a estudiar y hay otras cosas que se salen de ese ámbito, es decir, delimitan y en ese sentido y por otra parte también organizan porque nos ayudan a clasificar lo que observamos como en distintas categorías. Entonces, en ese sentido, nos dicen también o nos dan cuenta de cómo funcionan ciertas cosas normalmente. Es decir, nos dicen también de cómo una manera en general en el que el mundo en un cierto ámbito funciona y nos dice cómo funciona en el contexto normal o como suelen suceder habitualmente las cosas y no solamente en lo desviado que a veces nos llama un poco más la atención y porque justamente porque lo normal ya lo damos por sentado, entonces de alguna manera implica volver a preguntarse por eso que parece obvio. Entonces, esa es otra de las características allí universales. Además, también de que cuando hay esos conceptos, generalmente se denominan con unos términos que están relacionados con otros y que generalmente tienen una delimitación o que nos sirven para decir que con eso denominamos unas ciertas cosas y no otras. Entonces, esa delimitación con términos, organización y el basarse en preguntas con sustento son esas características que podemos considerar universales de los procesos de investigación. Y había otras características que mencionaba que también son las particulares. Y en estas características particulares, entonces allí mencionamos algo que son enfoques, enfoques que son algunas de esas características particulares. Recordemos que decíamos que ya las llamábamos particulares porque con ellas nos referíamos a formas de trabajo o formas de investigación que son propias de cada campo o de cada área particular y que a veces son diferentes de las de otros campos o áreas. Por ejemplo, ciertas investigaciones en campos como ciencias sociales, comunicación, a veces pueden resultar diferentes al tipo de investigaciones que se hacen en química, por ejemplo, o de las investigaciones que se hacen, por ejemplo, en estudios de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, pues allí a eso se refiere a que tengan esas características particulares. Entonces, de alguna manera hablamos allí dentro de algunas de esas características particulares mencionamos enfoques. ¿Y por qué hablar de enfoques? Porque los enfoques son unas maneras de entender esa lógica de exploración y conocimiento acumulado de la realidad. Ya vamos a ver un poquito más claramente más adelante a qué se refiere eso, pero se refiere a que dentro de esas distintas tradiciones comienza a ver distintas maneras para indagar el mundo, distintas maneras y perspectivas para aproximarse al mundo y con ello también para diseñar las investigaciones de una manera diferente dentro de cada uno de esos enfoques. Entonces, por eso es que también se habla de enfoques y que básicamente esos enfoques también nos permite articular esa perspectiva de cómo vemos el mundo efectivamente y ya pues articularlo también con cómo investigamos sobre el mundo. Entonces, de allí que esa sea la razón de por qué hablamos de enfoques y consideramos importantes porque, como el título de nuestra presentación aclaraba,
Hablamos de campos de conocimiento donde no predomina uno solo de ellos, sino que puede haber varios, puede haber distintos tipos de aproximaciones, enfoques. Entonces, por eso resulta allí particularmente importante hablar de ellos. Entonces, esos son algunas de las temáticas que nosotros, pues, digamos, abordamos y abordamos precisamente porque los enfoques son diferentes en diferentes tradiciones y formas de trabajar en la investigación. ¿Cuáles son de pronto esos enfoques o formas de trabajar que nosotros estamos allí planteando y en qué se traducen? Primero, pues los nombramos pues más o menos como a grandes rasgos cuáles serían algunos de esos enfoques y luego pues sí mencionamos ya unos ejemplos particulares. Los enfoques que principalmente nosotros allí mencionamos son básicamente, partimos de la idea de que serían como tres grandes orientaciones, tres grandes orientaciones. Estas orientaciones, por eso aparece esa aclaración también en la diapositiva, nosotros las tomamos como las que predominan o las que pueden estar presentes en las investigaciones en educación. Entonces, eso sería pues a lo que responde nuestro título de esos enfoques de investigación en educación, pero también siendo conscientes de que así también aquí hay personas también de diferentes formaciones y campos de conocimiento. Tiene también unas formas de trabajo que no solo se dan en campos como la educación, sino también en otros campos que pueden estar relativamente cercanos o con una cierta vecindad a lo que se investiga en educación, en campos como psicología, como administración, negocios, estudios del mercado del consumo, estudios de la comunicación o en general cierto ámbito extendido de las ciencias sociales y humanas. Esas orientaciones o enfoques, básicamente, hablamos de tres grandes orientaciones allí, basados sobre todo en el trabajo de Jürgen Habermas, en algunos análisis en los que desde su perspectiva analizaba no solamente cómo se produce conocimiento, sino también como cuáles son el tipo de prácticas que suele haber dentro de las personas que se dedican a la investigación y de por qué derivan en cierto tipo de investigaciones. Entonces, más o menos, él nos lleva a plantear que habría tres grandes orientaciones, aunque en general hay muchas investigaciones, muchas variaciones, muchos posibles temas, métodos y desarrollos. De todos modos, tienden a agruparse como en tres grandes conjuntos. Él nos plantearía. Y entonces esos tres grandes conjuntos son de los enfoques analíticos, los enfoques hermenéuticos y los enfoques críticos transformadores. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia entre ellos es el interés que persiguen. Y en el caso de los analíticos tiene un interés que es más de explicación, es decir, de establecer, de buscar, de llegar a establecer ciertas relaciones causales e incluso también cierto nivel de generalización de lo que plantea o de lo que investiga a muchos casos posibles de la realidad. Entonces, de allí que están allí ubicadas en ese sentido y tienden a manejar diseños de la investigación, a veces cierto tipo de análisis, a veces también cierto tipo de perspectivas que son a veces de plantear experimentos o de plantear pruebas allí de cosas que se someten a prueba y se comparan unos grupos sometidos y no sometidos a esa prueba para ver la comparación de resultados y allí pues con distintas variaciones en eso, que es lo que llaman diseños, y de alguna manera con eso tratar de dar cuenta de algunos resultados que puedan ser generalizables, que puedan dar cuenta de generalización y con ello de explicación o posibles relaciones causales en la realidad. Otras que son de tipo hermenéutico. Hermenéutico es una palabra de raíz griega que significa básicamente comprensión. Y cuando habla de comprensión, quiere decir que trata de establecer cómo es la vivencia o experiencia de ciertos actores o de ciertos grupos en determinadas realidades.
De hecho, buena parte de lo que fundó un poco esa perspectiva son estudios, por ejemplo, etnográficos, grandes estudios etnográficos que desarrollaron pioneros de la antropología cultural que estudiaban grupos humanos, generalmente grupos tribales, y donde se iban a vivir largos periodos de tiempo con ellos con la perspectiva de que con ese, experimentando esa vivencia, entender cómo era esa perspectiva de mundo que tenían esos grupos. Entonces allí la perspectiva ya no le interesa tanto el ámbito de la generalización o necesariamente establecer relaciones causales, sino más bien el ver un poco cómo es la perspectiva y cómo se ubican personas o grupos dentro de ciertas dinámicas. Y eso es, digamos, allí pues como el ubicarse en esa experiencia y el tener cuenta de esa experiencia sería ese comprender y por eso se llaman unas orientaciones un poco más hermenéuticas. Y hay un tercer tipo de orientación que se ubica un poco más hacia un interés, que es un interés ya de generar directamente cambios o transformaciones. Y generalmente dentro de esto están ubicados algunos de estos trabajos que suelen ubicar genéricamente dentro de los grupos considerados como de investigación-acción o de investigación que parte de los problemas que plantea una realidad y de las inquietudes que plantea un grupo particular que vive dentro de una realidad para provocar cambios. Y de alguna manera el conocimiento se derivaría de entender cómo se producen esos cambios y qué reflexión se toma de ellos para seguir generando cambios a partir de ellos. Entonces, allí por eso su énfasis y su interés pues es un poco más en ese sentido de transformación. Resumiendo allí, pues los analíticos son como del orden más de las explicaciones y las generalizaciones, muy ubicados hacia los métodos de tipo experimental, aunque incluyan otros. Los hermenéuticos más ubicados hacia la comprensión, ubicación en la perspectiva de actores y en ese sentido con métodos que tratan de ubicar en cosas que podemos entender de esas perspectivas. Y por otra, y en un tercer lugar, los de críticos transformadores, que de alguna manera lo que plantean es que se necesita cambiar, cómo se puede cambiar y por qué cambia de esa manera como lo planteamos. Entonces, esos son como las tres grandes orientaciones que planteamos allí y reiteramos, aunque son formas de trabajo propias o enfoques propios de trabajos de investigación en educación, generalmente por la extensión que tienen las formas de trabajo y teniendo en cuenta que se abordan campos comunes como experiencias, desempeños o prácticas en contextos, así como existen en educación, también iluminan en algunos casos a áreas vecinas como algunos trabajos en psicología, administración, negocios, estudios de mercado consumo, comunicación y algunos grandes ámbitos de las ciencias sociales y humanas. Ya luego, pues eso pues nos lleva a unas formas de investigación, pues digamos que son como algunas de las más típicas o frecuentes que finalmente resultan de estos enfoques y que finalmente pues allí se puede comenzar a ubicar allí frente a cada uno de ellos. Allí, por ejemplo, como están organizados en esta tabla que presentamos, pues básicamente nos están mostrando que de alguna manera, lo que está allí planteándose es que hay unos tipos allí como de algunas de estas investigaciones con algunas de las características y algunos pues ya de pronto de las orientaciones o tipos de práctica investigativa habitual que a veces pueden estar relacionados como con ese tipo de investigación derivados de los enfoques. Entonces, el primero de esos tipos que planteamos allí es el de las prácticas vistas desde afuera.
Es decir, y allí pues utilizamos la analogía allí como con la primera y tercera persona. En este caso, esas prácticas vistas desde afuera son como cosas vistas en la perspectiva de tercera persona. Cuando, por ejemplo, mira algo y no está involucrado, pero lo ve como un observador externo. Y generalmente tiene características como los estudios con experimentos o de seguimientos en contexto natural, es decir, se ubican mucho más, aunque no exclusivamente, pero sí muy frecuentemente del lado de las perspectivas analíticas, y generalmente a ellos pertenecen los estudios longitudinales, es decir, de seguimiento de grupos a lo largo de un tiempo, transversales, es decir, de varios grupos en un mismo momento, estudios basados en sondeos o encuestas, y también estudios pues ya basados en intervenciones experimentales, que generalmente las suelen llamar preexperimentales, cuasi experimentales o experimentales propiamente dichas, que van variando pues como de una forma de menor control a otras ya de mayor control de factores que se tienen en cuenta dentro de ellos. Y por eso se llaman preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales. Por otra parte, un segundo tipo que se plantea allí es el de la práctica desde quienes las orientan, es decir, a diferencia del anterior, ya no es alguien que mira de afuera, sino alguien que se involucra en el proceso y lo observa desde adentro o como participante también incluso a veces de esos procesos. Entonces, a veces dentro de esto están los estudios de los efectos de una modificación propuesta o desarrollada por el mismo investigador, y por eso es que generalmente dentro de estas investigaciones suelen adscribirse más al último enfoque que mencionábamos antes, es decir, de perspectiva crítica transformadora y de transformaciones y cambios, donde generalmente a veces se incluyen las investigaciones que hacen los profesores sobre desarrollos en su aula, o en general personas como practitioners o personas en la práctica sobre la práctica que desarrollan, los procesos de investigación-acción con diferentes variantes, las investigaciones basadas en diseño o incluso a veces extendiéndolo un poco, algunas investigaciones etnográficas allí de observación participando en algunos contextos naturales o algunos tipos de observación participante también allí. Un tercer tipo de allí de esas formas de investigación resultantes son las indagaciones de las condiciones de la práctica o la experiencia. A diferencia de las otras dos, este tipo de investigación no indaga directamente una práctica o una experiencia particular, sino algo como de alguna manera como que la permite o que está incidiendo en ella. Entonces, por eso se dice que no desarrolla prácticas, pero indaga aspectos con los que se puede relacionar. Generalmente dentro de ese tipo de estudios están los que llaman de factores asociados, de características de entorno o características de personas, grupos o de caracterizaciones de relaciones entre actores, estudios documentales, que si ustedes se dan cuenta tienen como característica común que no estudian directamente una práctica, una experiencia, pero sí lo que pueden ser como aspectos o factores que pueden tener alguna influencia o estar relacionadas con algunas determinadas prácticas o experiencias. Entonces, allí hay como una mezcla porque hay algunas que de pronto son más de la orientación analítica, otras de pronto un poco más de la orientación hermenéutica, pero allí digamos como de alguna manera como que comparten ese rasgo común de hablar de ciertas condiciones que facilitan, permiten o de algún modo se relacionan con algunas prácticas o experiencias. Y un cuarto, digamos, tipo que identificamos allí es la indagación desde ciertos énfasis de áreas de saber, experiencia o desempeño, que a veces esta sí es muy típica de algunos trabajos en educación, que generalmente se preguntan a veces cómo se desarrollan saberes y aprendizajes en algunos campos específicos, y que de alguna manera también hacen estudio de seguimiento detallado a la realización de actividades, estimar las demandas de algunas actividades, a veces compartido también entre algunos trabajos con orientación analítica o hermenéutica, como de las que mencionábamos ahora antes. Y por último, están allí
algunas que lo que hacen es estudiar las condiciones que tienen el desarrollar ciertas estrategias que nos llevan a determinadas prácticas o experiencias y que generalmente se refieren a las investigaciones que a veces se hacen como de segundo orden o que se hacen, por ejemplo, cuando se desarrollan proyectos y se quiere ver si esos proyectos presentan algún efecto, algún tipo de impacto sobre a quienes están llegando. Entonces también allí generalmente por eso también se le conoce como investigación sobre los programas, que generalmente viene muy de la tradición analítica, pero en versiones más vanguardistas también tiene orientaciones también muy hermenéuticas o también muy de críticos sociales. Y por otra parte, pues allí también generalmente dentro de ellas a veces se incluyen los estudios de sistematización relacionados con comunidades de práctica, con acciones colectivas y también del cierto peso que dan ciertas guías institucionales y los liderazgos a que se desarrollen o no cierto tipo de prácticas o experiencias en las personas. Entonces, esas son algunas de esas características que de alguna manera comenzamos a ver allí que tratan de dar cuenta como de un conjunto de muchas posibles investigaciones que a veces encontramos y de sus posibles orientaciones que a veces encontramos en educación, pero como hacíamos la aclaración antes, también en algunos campos vecinos o que tienen relación muy estrecha también con como campos de conocimiento con algunas cuestiones de la investigación en educación. Entonces, esos son como algunas de las características que nosotros mencionamos allí. Y entonces allí creo yo hago invitación al profesor Jaime Castro, que creo que él tiene un comentario allí también sobre lo que venimos trabajando, para entonces darle también la palabra a él y que él nos pueda también comentar desde su perspectiva. Muchas gracias, profesor Nicolás. Jaime Castro, profesor también de la Escuela de Educación e Innovación, como mencionaba el profesor Nicolás. Simplemente voy a hacer mención a un poco lo que ha sido la experiencia con este tipo de investigaciones, porque en conjunto con el profesor Nicolás hemos estado en distintos grupos de investigación y hemos hecho distintos tipos de ejercicios de investigación en estas formas que él menciona, ¿no? Desde estudios experimentales, comparando, por ejemplo, desempeños entre preprueba y postprueba, justamente con maestros. Actualmente también estoy adelantando una investigación a propósito de cambios en los desempeños en competencias emocionales, y lo que uno hace allí desde la experiencia es recoger una información a propósito de esas competencias, a realizar un proceso de intervención X, ¿no? Intervención con alguna técnica, y luego vuelve a medir las competencias y mira los cambios o transformaciones. Evidentemente esto puede tener o no un grupo control. Ya vamos a ver un caso en donde justamente de un estudio del profesor Nicolás, en donde justamente se articula o se relaciona con esto de las prácticas vistas desde afuera. Hay algunas investigaciones, incluso de algunos aspectos que hemos recogido en estudios con relación al talento humano, que implica también la comprensión de esto que el profesor Nicolás llama practitioners o investigación de profesores en la práctica o que realizan el ejercicio, para reconocer desde lo que el docente hace algunas consideraciones sobre sus competencias o capacidades en el ejercicio docente. En el escenario educativo, digamos que es un tipo de investigación muy interesante porque le permite al docente dialogar sobre lo que hace. Y normalmente ese tipo de investigación llega a ser muy bien acogida por la comunidad educativa. Y bueno, allí hay otro tipo de investigaciones como esta última que mencionaba el profesor Nicolás, que en mi caso han sido muy comunes los estudios más de programas, de proyectos y dirigidos a organizaciones, que lo que recoge son distintos tipos de técnicas para dar cuenta de impactos de programas. Básicamente lo que uno suele hacer allí es a partir como de las consideraciones de la organización, de la empresa, en fin, se determinan qué elementos se consideran de interés para el análisis,
para la presentación quizá del impacto de algunos programas, y sobre eso se construyen pues los instrumentos. Normalmente esos instrumentos están más dados a la medida como de las variables que uno ha elegido para determinar, por ejemplo, los impactos de las acciones de estos programas, y sobre eso uno genera unos reportes a partir de la información que recoge, que analiza, unos reportes sobre el impacto que tienen las acciones. Entonces, es un muy buen barrido de cuáles son los tipos como de acciones de investigaciones que uno encuentra en el escenario educativo, profesor Nicolás. No sé si quiera que pasemos a los artículos o... Sí, yo creo que sí. Allí lo que menciona el profesor Jaime Castro es digamos que además de esta presentación, también quisimos utilizar un par de ejemplos. Uno, pues que nos va a mostrar el profesor Jaime su análisis y después yo el otro, de dos tipos de estudio distintos, pues ya para también, además de lo que mostramos aquí, también ilustrar un poco cómo en diferentes investigaciones a veces tenemos la forma en la que se reflejan algunas de estas características. Entonces, pues yo invito al profesor Jaime entonces sí, pues como ya lo planteó, a que nos hable, pues digamos, del estudio de ejemplo que él nos muestra allí como análisis. Gracias, profesor Nicolás. Este ejemplo es bien interesante porque además hace algo como dentro de la investigación que es común en la investigación, pero no es tan común en la publicación, que es combinar algunos enfoques. El profesor Nicolás ya estaba haciendo mención a los enfoques, pero también en términos a los tipos de estudio. Normalmente, bueno, con cierta frecuencia uno puede combinar lo cuantitativo con lo cualitativo en el ejercicio de investigación, pero en la publicación uno suele dividir un poco las acciones, ¿no? Suele publicar lo cuantitativo por una parte y lo cualitativo por la otra. Pero este ejercicio, digamos, esta investigación se concentra en el ejercicio cuantitativo, ya vamos a ver de qué tipo, y complementa un poco lo que se encuentra allí con unos componentes cualitativos, lo cual lo hace interesante. Es una investigación que se centra en las estrategias metacomprensivas, que tiene que ver un poco con metacognición y particularmente en la comprensión lectora de estudiantes de una institución educativa de la ciudad de Bogotá. Es una investigación resultado de una tesis de maestría que acompañó además el profesor Nicolás Arias, que hoy se encuentra con nosotros. Yo voy a simplemente referirme, pues aquí, lo que ustedes suelen encontrar y que han visto a lo largo del proceso de estas aulas abiertas, cómo se va construyendo el problema de investigación, lo que presentaba el profesor Nicolás al principio en una diapositiva, que es como la secuencia de lo que ha sido la ruta de aulas abiertas, señalando ahí los criterios de búsqueda, la problematización, en fin. Y me voy a detener un poco en la metodología, que creo que es lo que resulta muy atractivo de esta investigación. Primero señalar que, si ustedes lo notan, es una investigación de orientación empírico-analítica. El profesor Nicolás Arias acaba de dar una explicación de qué es eso de lo analítico. Como lo señalaba, suele tener aquí un alcance más de orden explicativo. Evidentemente está más en el escenario de las investigaciones cuantitativas, pero lo que se hace en este estudio es complementar ese ejercicio cuantitativo con una serie de preguntas e indagaciones a los maestros que dan también una perspectiva cualitativa que alimenta o complementa más bien los resultados del estudio cuantitativo. Principalmente, ustedes van a ver que es más de corte cuasi experimental, y hay una razón para lo cuasi experimental, en parte pues porque tiene grupo control. Digamos, se hizo un ejercicio con unos estudiantes de un curso, se comparó también con otro curso, pero lo interesante es que llega a ser cuasi experimentales principalmente porque no hubo asignación al azar de las personas a los grupos. Esto es una condición también de los experimentos. Tenemos distintos tipos de experimentos y uno de esos es el cuasi experimental, cuando la asignación de las personas a los grupos no se hace al azar. Si se hace al azar sería experimental puro. Allí lo interesante, y que es común en las investigaciones de tipo experimental que se hacen en el aula,
es que es muy difícil encontrar investigaciones experimentales puras, ¿no? Que uno pueda de pronto trabajar con el azar o asignar al azar a las personas, a los grupos. Eso es, creo que, muy, muy difícil. Sin embargo, pues este estudio recoge muy bien como una información a propósito de cada uno de los grupos y compara. Esta tabla es interesante porque señala qué es lo que se está comparando en cada uno de los grupos. Trabajo de docentes investigadoras en estrategias metacomprensivas, y se empiezan a reconocer allí cuáles son esas estrategias metacomprensivas que se están utilizando. Comprensión lectora de los estudiantes como variable dependiente. Evidentemente hay una medición de una variable dependiente, que en este caso es justamente aquellas que tienen que ver con la comprensión lectora, en un antes y un después, y hay una serie de trabajos sobre estrategias metacomprensivas del texto, como en el escenario de la comprensión lectora. Y además se incorpora información sobre ideas manifiestas de los docentes sobre la comprensión lectora, que le permiten como cerrar la comprensión del fenómeno a partir, digamos, que está centrado especialmente en estas estrategias metacomprensivas. Digamos que, insisto, este estudio es interesante, profesor Nicolás, trabajo interesante con sus estudiantes de maestría en pedagogía, porque combina de forma muy hábil como estos dos elementos, lo cuantitativo y lo cualitativo, para dar cuenta pues de esto que se llama un enfoque empírico analítico, y que nos permite entender también de manera explicativa cómo intervienen, por ejemplo, estas estrategias metacognitivas, cómo impactan estas estrategias metacognitivas en las capacidades de comprensión lectora de los estudiantes. Dejo allí el texto. Muchas gracias también por compartirlo y por permitir también conversar a propósito de él. Vale, muchas gracias. Gracias, y también muy interesante allí el análisis que nos presenta el profesor Jaime Castro sobre este artículo. Y así como está este caso, el caso que él nos muestra acá, que es un caso de un trabajo de orientación o hacia el enfoque más analítico o empírico analítico. También hay otro tipo de estudios que pueden tener otro tipo de orientaciones distintas, y en ese sentido, pues el caso que yo tengo allí como para mostrar un poco, exponer y contrastar, es uno que está relacionado o es un artículo que da cuenta de otro tipo de investigación diferente. Y sobre ese, entonces, perdón, les comparto. Y porque allí, pues básicamente nos muestra, de alguna manera, otra forma de estudiar, en este caso también centrado en otra práctica educativa, pero que comienza a abordarla de una manera diferente. Si ustedes ven, desde el título comienza a anunciarnos allí que habla de enseñar a escribir en la universidad, y con respecto y lo ubica sobre saberes y prácticas de docentes y estudiantes universitarios. Lo interesante, igual que como nos mostraba el profesor Jaime Castro, cuando ya, por ejemplo, comenzábamos a remitirnos a algunos aspectos del método, es que allí nos menciona una estrategia particular. Allí, por ejemplo, que allí mismo comienza a plantearnos, que nos dice que adopta postulados, técnicas e instrumentos propios de enfoques cualitativos de investigación, y específicamente de la investigación, acción e investigación cooperativa. Y también nos dice que busca también hacer que sea una investigación como de una forma de avance de un proceso conjunto de esa evolución del proceso de la enseñanza de escritura en la universidad, en un grupo particular entre profesores y estudiantes que se plantean una dificultad particular sobre el avance en la escritura que tienen un grupo de estudiantes universitarios en una institución.
con lo cual claramente comienza a ubicar el trabajo desde una perspectiva muy del énfasis crítico transformador. Entonces, en ese sentido, luego más adelante, también comienza a plantearnos allí algunos procedimientos y entonces allí, por ejemplo, comienza a plantearnos que tiene dos fases. Y una de las fases es de exploración de saberes y prácticas, es decir, donde de alguna manera adoptan una serie de técnicas o indagaciones hacia el mismo grupo en estos profesores, con los cuales caracterizan, y hacia sus estudiantes también, con los cuales caracterizan algunas de esas ideas y prácticas habituales sobre ese tema de aprender a escribir en el ámbito universitario. Y eso también pues como para hacerse una imagen de dónde están partiendo. Y luego, en una segunda fase, plantean un programa que llaman de alfabetización académica, donde básicamente lo plantean con esa orientación, pero para lo que nos interesa en esta presentación es que es un programa que hacen diseñándolo con base en la reflexión de esos resultados anteriores y con base en esos resultados tratando de plantear una estrategia que sea coherente para que avancen entre profesores y estudiantes, avanzar en ese conocimiento sobre escritura en el ámbito universitario partiendo del reconocimiento y reflexión de esas ideas que están teniendo ambos actores. Entonces, por eso está allí planteado también con ese énfasis transformador porque de alguna manera ustedes se dan cuenta, proviene de en buena parte de un trabajo hecho desde la perspectiva y necesidad de los mismos actores participantes, donde ellos se observan y se caracterizan ellos mismos para luego comenzar a plantear con base en eso un proceso de cambio hacia lo que quieren, desean o hacia donde desean orientar ese cambio. Entonces, en ese sentido, pues digamos, nos plantea esa situación y por eso es que en la parte de los resultados comienza a mostrarnos allí una serie de resultados donde hacen incluso en algunos casos muestran relatos, pero en otros también nos muestran algunas cuantificaciones básicas acerca de unas tendencias de respuesta específica en unos aspectos que consideraron como razones para gustarles la escritura, como esta también del tipo de textos que escriben los docentes participantes. Otro aquí también sobre relacionados con algunos aspectos de cómo entienden y ven la enseñanza de la escritura en el ámbito de la educación superior. Otros indicadores similar y también otro relacionado con cómo perciben o con cuánta frecuencia ven el uso de ciertas prácticas de escritura en sus propios espacios académicos. Entonces, esos son algunos de ellos. Y además de eso, pues también complementado con otros resultados también allí que son que también desarrollaron como observaciones, como parte de ese diagnóstico de las mismas prácticas de aula que estaban desarrollando. Entonces eso, por ejemplo, allí nos lleva luego, más adelante, a un punto que a mí me parece interesante, que está ubicado casi hacia el final, y es que nos muestra, primero que todo, como una gran conclusión de diagnóstico. Y en esa conclusión de diagnóstico nos plantea allí una serie de puntos donde dice que reconocen unas dificultades, reconocen también que han encontrado que la escritura es importante, pero no la trabajan sistemáticamente como parte de su desarrollo de contenidos en el aula. Y también allí hay unas cuestiones acerca del nivel que esperarían sobre la producción textual de los estudiantes. Y allí, en complemento a eso, pues nos plantean también unas direcciones allí de las reflexiones que tomaron y el camino que comenzaron para plantear esa estrategia de trabajo en el desarrollo de escritura académica. Y entonces allí nos comienza a hablar sobre todo que lo plantearon con base en esos resultados en acciones que trabajen
la escritura, pero dentro de cuestiones que se manejan dentro de la propia área o materia o ámbito que se está trabajando específicamente en cada una de las áreas de los profesores participantes. Y, y además de eso, es también reconociendo que esas nuevas prácticas que implementan allí, pues necesitan o comienzan a tratar de plantearle que tenga un sistema de seguimiento para poder tener allí pues una idea acerca de cómo avanza y de qué posible efecto va a comenzar a tener hacia más adelante. Y si ustedes se dan cuenta, pues básicamente allí nos ilustra otro tipo de investigación distinta que de entrada ya se plantea como una necesidad que tiene un grupo de actores y de cómo plantea un cambio, y allí nos muestra su proceso de análisis, reflexión y del y del cambio allí que plantean o del plan que derivan derivado de esa reflexión, y de alguna manera también pues ubicando allí pues que eso dentro de un interés y un enfoque muy crítico y transformador, sobre todo crítico y transformador en este caso relacionado con aspectos de la propia práctica docente y de los mismos espacios de trabajo académico entre profesores y estudiantes en un ámbito universitario. Entonces, esos son algunos de las temáticas que las autoras, que allí pues son las que plantean el artículo, nos muestran acerca de este desarrollo y de este trabajo, pues que de alguna manera aquí nos muestra ya otro enfoque distinto, y también nos muestra, igual que como nos resaltaba el profesor Jaime Castro, que aunque la gran orientación o el núcleo fundamental está hacia el cambio y la transformación, de todos modos, utiliza también, por ejemplo, algunos recursos de algunos análisis cuantitativos básicos en algunos momentos, algunas técnicas de observación que a veces podrían provenir de ciertas tradiciones más cuantitativas o analíticas, pero que los usan con el fin de analizar y a partir de ese análisis generar unas reflexiones y una posible propuesta o desarrollo de programa que están planteando allí como parte del desarrollo que muestran en ese reporte de investigación. Entonces, con eso, básicamente creo que nos ilustra esa perspectiva que tenemos allí acerca de que también pueden tener o que pueden tener algunos de los trabajos que, como bien ilustrábamos aquí, se trata un poco más de trabajos de investigación del ámbito educativo, pero que tienen en común, vuelvo y lo reitero, el que trabajan con experiencias, desempeños, prácticas, y en ese sentido nos ponen un campo común con campo relativamente extendido de estudio general de las ciencias sociales y humanas, donde también existen algunos intereses similares y algunos objetos de estudios similares en ese sentido. Entonces, ese es como la dinámica que queríamos mostrar y presentarles a ustedes el día de hoy. Y con esto agradeciendo al espacio y agradeciendo también al profesor Jaime Castro también por su análisis y por también la presentación que hace del artículo que alguna vez desarrollamos allí, en ese caso con un grupo de estudiantes en algún momento. Pues profesor Nicolás, profesor Jaime, muchísimas gracias porque pues este ejercicio, al igual que todos, nos aproximan a la realidad, ¿no? A cómo situar realmente esos aprendizajes y todos esos desarrollos que en el tema de investigación, pues los expertos están llevando a cabo. Creo que esa posibilidad es importante por varias razones. Me gustó mucho traer esos ejemplos, sobre todo ese ejemplo de estudiantes de ustedes que han sido parte de ese trabajo que ustedes han acompañado, porque eso también nos permite y le permite a los estudiantes ver que esos trabajos de grado y esos ejercicios que llevan a cabo tienen oportunidad y tienen posibilidades también de ser replicados
y de ser comunicados a través de publicaciones como la que ustedes nos compartieron hoy. Entonces, muchísimas gracias. Esa presentación inicial con esa claridad nos da también muchas luces para que estudiantes, personas que estén interesadas en focalizar sus trabajos de investigación, puedan partir de allí también para definir qué rutas o qué caminos desean y deciden consolidar para llevar a cabo sus proyectos. Así que muchísimas gracias. Invitamos nuevamente entonces a los asistentes que por favor diligencien la asistencia. Recuerden que solamente unos minutitos después, creo que 10 minutos dura el formulario activo para que se puedan registrar y así quienes están interesados en obtener esos créditos con investigaciones lo puedan hacer. También quiero nuevamente invitar a todos y todas para que no se pierdan nuestra próxima sesión, nuestra sesión 6 de Aulas Abiertas de Investigación. Será el próximo 20 de octubre a la misma hora. Pues se les compartirá nuevamente los enlaces, la agenda para que ustedes puedan acceder a este encuentro pues tan interesante. Este próximo se denomina estructuración de los objetivos de investigación. Tenemos la fortuna también de en la próxima sesión contar con el profesor Jaime Castro y el profesor Carlos Andrés Rincón, así que no se lo pierdan porque también va a estar muy interesante. Muchas gracias, que tengan muy buena noche, profesores Jaime y Nicolás. Bienvenidos siempre a las aulas, gracias por todo el apoyo y gracias por esa gran enseñanza que nos dejan hoy. Que estén muy bien y muchas gracias. Politécnico Gran Colombiano.